Bueno, buenos días hermanos, hermanas. Qué bueno que estamos aquí una vez más. Las personas que están viendo en Facebook, pues también bienvenidas. Qué bueno que estamos aquí y sabemos que no es noticia para ninguno de nosotros que a veces pedimos quebrantados, como decía la alabanza, ¿verdad? No tengo nada, estoy quebrantado. Y venimos a la iglesia con problemas, con dificultades, y a veces se nos ha cruzado por los pensamientos que no hay razón de vivir, ¿verdad? O sea, no tiene razón la vida así como la llevo. Probablemente no has llegado al punto de pensar de quitarte la vida, pero sí pensamiento como esta vida que llevo, pues para vivir así, pues no vale la pena. Pero qué bueno que venimos a aprender hoy en la palabra que sí vale la pena vivir. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos ahí un artículo que encontré, está por ahí, sí. La pregunta dice, ¿vale la pena vivir? Lo encontré en jw.org. Pongamos atención a la historia que compartieron en este artículo. Diana es una joven inteligente, simpática y sociable, pero detrás de su encantadora sonrisa se esconde una profunda tristeza que la deja sintiéndose inservible por días, semanas y hasta meses. No pasa un día sin que piense en morirse, dice ella. Estoy convencida de que el mundo sería un mejor lugar sin mí. Aunque Diana dice que jamás se quitaría la vida, a veces no encuentra razones para seguir viviendo. Mi mayor deseo es tener un accidente y morir, añade. Para mí la muerte es una amiga, no una enemiga. Muchas personas se sienten como Diana. No sé si en esta oportunidad tú te sientes como Diana, como la historia que acabamos de leer. Y algunas de ellas han pensado o incluso intentando terminar con su vida. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, lo que realmente buscan estas personas no es acabar con su vida, sino con sus sufrimientos. Creen que tienen razones para morir y lo que necesitan son razones para vivir. Vale la pena vivir es el tema que vamos a compartir y que vamos a estar estudiando en Filipenses capítulo 1 del 19 al 24. Vamos a descubrir por qué vale la pena vivir según la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, para que le demos gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias en verdad por esta mañana y por la disposición que tú has puesto en nuestros corazones para poder estar aquí, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, con nuestra vida. Sabemos, Padre, que queremos aprender, hemos venido a aprender y a disfrutar la comunión entre los hermanos y hermanas. Gracias, Padre, porque tú estás abriendo el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra entre a nuestros corazones y que podamos aprender. Enséñanos a ser buenos oidores para tu gloria y tu nombre y tu gloria, Señor. Amén. Siéntense, hermano. Vamos a leer entonces de una sentada Filipenses en el capítulo 1 del 19, vamos a leer hasta el 26. Filipenses capítulo 1 del 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto no resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, vamos a ver que sí vale la pena. Tenemos 3 razones que muestran que sí vale la pena vivir. 3 razones que muestran que sí vale la pena vivir en este pasaje. Número 1, vale la pena vivir para ganar a los no creyentes. Eso, con solo eso, te da propósito, te da sentido a la vida, te da razón de vivir. Cuando tú sabes que en tu familia hay personas que no han recibido el regalo de salvación, esa es una razón por cual tú estás viviendo. ¿Y por qué vale la pena vivir? Porque te está usando el Señor para que tú des la palabra en tu familia, en tu trabajo. Cuántas personas te rodean y que no han recibido el regalo de salvación. El Señor te está usando ahí. No te quejes por tu trabajo. Dale gracias a Dios porque te tiene ahí y porque vale la pena vivir para que esas personas sean ganadas para Cristo. El número 2, vale la pena vivir cuando vives para Cristo. Cuando tú vives para Cristo, le encuentras razón a la vida. Cuando tu razón, tu propósito es vivir para el Señor, le encuentras razón a la vida y vas a darte cuenta que vale la pena vivir. Y número 3, una razón más que muestra que sí vale la pena vivir. Vale la pena vivir cuando tienes que elegir únicamente entre 2 opciones. O vives o mueres, como decía Pablo. Morir es mejor para mí, porque estoy con Cristo. Vivir es mejor para ustedes, porque sirvo a los hermanos. Entonces, qué bendición cuando solo tienes 2 opciones, y esas 2 opciones. Y a veces nos damos cuenta que son un montón de opciones las que tenemos, pero como creyentes, para que le encontremos que vale la pena vivir, es cuando ya nos encontremos en el punto de que solo tenemos únicamente entre 2 opciones. Vamos a ver la primera. Vale la pena vivir para ganar a los no creyentes. Filipenses 1:20. En el 19, recordemos que Pablo dice que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Necesitamos oración. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero necesitamos orar entre nosotros. Yo le decía hoy a mi esposa, veníamos en el carro, le decía, mira amor, nosotros tenemos que aprender del Señor. El Señor es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Entonces nosotros tenemos que ver a los hermanos así. Tenemos que ser leales con los hermanos, ¿verdad? Porque aprender del Señor. El Señor es fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces tenemos que orar el uno por el otro, como dice Filipenses 1:19, y sobre todo el Espíritu Santo que tenemos. Entonces vale la pena vivir para ganar a los no creyentes. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero rescatar 3 puntos aquí en Filipenses 1:20. Uno, ¿cuál era el anhelo de Pablo? ¿Cuál debería ser nuestro anhelo para encontrarle razón de vivir? Para decir que vale la pena vivir. ¿Cuál debería ser nuestro anhelo? Romanos 1:11-13, Pablo dice,
porque a ustedes hablo, gentiles, honro mi ministerio. A los no creyentes, los no judíos, el pueblo gentil. O sea, nosotros somos pueblo de Dios por fe, pero hay muchas personas que no son parte del pueblo de Dios. Y nosotros, Dios nos ha puesto en tu lugar, ahí donde estás, hermano, hermana. O sea, yo no sé, no anheles estar en otro lugar para evangelizar. Ahí donde estás, el Señor te tiene para anunciar la buena nueva. Pablo decía, honro mi ministerio. Le doy gracias a Dios en el puesto donde estoy, en el trabajo donde estoy, porque el Señor me ha bendecido. Soy único y exclusivo ahí en ese trabajo para dar el evangelio a las personas. Ese es el anhelo que deberíamos de tener. Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, el primer punto es ese, en el versículo 20, el descubrir el anhelo de Pablo, que las personas se salvaran. Hermanos, no le vas a encontrar razón a la vida si no estás para evangelizar, si no estás para ayudar a otros con el evangelio o con el discipulado. Otro punto que quiero rescatar es que decía Pablo, en nada seré avergonzado. Romanos 9:33. El que creyere en él no será avergonzado. Cuando tú hablas la palabra de Dios, ¿cómo vas a ser avergonzado, hermano? No puedes ser avergonzado porque estás compartiendo la palabra. Que hay personas que no estén de acuerdo con lo que dice la palabra, esa es otra cosa. Pero tú no puedes pensar que te vas a sentir avergonzado porque compartes la palabra. Porque si las personas rechazan la palabra, es a Cristo que rechazan, no es a ti. Así que no lo tomes personal, ¿verdad? Cuando alguien hable mal de la palabra de Dios, no lo tomes personal. Está rechazando a Cristo. Pero tú en nada vas a ser avergonzado. Romanos 9:33. El que creyere en él no será avergonzado. Tú crees en Cristo, tú estás para llevar las buenas nuevas, para llevar la palabra. De cualquier forma tú la llevas. No hay un estándar de decir de cómo. Tú tienes tus dones, el Señor te hizo único o única, y tú sabes cómo llevar la palabra a tus amigos, a tus amigas y a tus compañeros. El otro punto que quiero rescatar en Filipenses 1:20 es que Cristo, dice Pablo, será magnificado en mi cuerpo. Y aquí es muy importante, hermanos, si queremos encontrarle razón de vivir. La vez pasada hablábamos de renunciar a mis propios deseos, porque el cuerpo que tú tienes no es tuyo. Cristo lo compró con su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. O sea, tú le encuentras razón de vivir cuando tú sabes que tu cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Entonces, le vas a encontrar razón de vivir. Vas a poder renunciar a los deseos de la carne, porque no puedes usar tu cuerpo para cosas que no le agradan a Dios. Y por eso dice Pablo en Filipenses 1:20, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cuidemos el cuerpo, hermanos, porque cuando tú andas algo que no es tuyo, ¿verdad que tú lo cuidas? Y dice, a veces se cuidan más las cosas que no son de uno que las de uno, porque si lo que no es mío, lo tengo que cuidar, porque si lo tengo que entregar mínimamente como me lo prestaron. Entonces lo que es de uno lo trata con confianza, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con tu cuerpo, hermano. El cuerpo no es tuyo, Cristo te lo compró con su sangre. Entonces tenemos que magnificar a Cristo en nuestro cuerpo, para que le encontremos razón de vivir, el propósito de la vida, que tenga sentido, que digamos vale la pena vivir. Miremos el segundo punto. Vale la pena vivir cuando vives para Cristo. Cuando vives para Cristo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, versículo bastante corto, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no sé cuántas veces hemos leído este pasaje, pero estamos hablando que tú digas,
vale la pena vivir. Disfruta vivir, hermanos. Mientras estás con vida, que tú puedas decir, vale la pena, le encuentro sentido, le encuentro propósito a la vida, vale la pena vivir. Pero cuando vives para Cristo, esa es la diferencia. Vas a disfrutar tu vida cuando vives para Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, nosotros, ¿por qué estamos aquí esta mañana, hermano? Porque queremos aprender de Cristo. Eso fue lo que nos movió aquí. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Que fallamos, que somos pecadores, que nos deslizamos y nos volvemos a levantar. Eso es cierto, es una realidad. Pero el hecho de que estén aquí esta mañana con el deseo de querer aprender es porque Cristo es para mí. Yo quiero vivir para Él. Y vamos a aprender entonces qué significa vivir para Cristo y que el morir es ganancia. Filipenses 3, del 13 al 14. Pongamos atención. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjense bien que aquí yo lo separé porque dice una cosa hago, pero hay dos ahí. O sea que no podemos hacer solo una, tenemos que hacer las dos, porque dice una cosa hago. Una cosa hago. Es como la fruta, ¿verdad? Viene con la concha, la cáscara y también tiene el fruto, pero es el fruto, es uno solo. Y aquí dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Hermanos, mientras vivamos aquí, vamos a estar en constante peregrinación, ¿verdad? Vamos a estar en sufrimientos, en cosas que son diferentes a la forma como pensamos, y vamos a estar con cosas luchando en nuestro corazón. Pero Pablo decía, imagínense evangelizando y discipulando. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Todavía no había alcanzado el mundo, pero él estaba en eso, era su pasión. Pero una cosa hago, inciso A, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y aquí, una de las cosas que nos detiene para no encontrar razón a la vida es que estamos todavía arrastrando como éramos antes. O sea, probablemente no pase contigo eso. Pero una de las cosas que detiene para encontrarle razón a la vida en Cristo Jesús es que estás pensando cómo era antes, cómo era tu vida antes. Estás pensando cómo era tu vida antes. O sea, eso es como un autosabotaje, así le llamo yo. O sea, un autosabotaje. O sea, no necesitas que alguien te ponga estancadilla, sino que tú mismo te la pones. ¿Por qué? Porque estás pensando como era antes. Y no puede, el Señor no te puede usar porque como tú eras antes. Eso, Pablo dice, olvidemos, hermanos. Eso es lo que yo hago, dice Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nueva criatura. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? En verdad, le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. O sea, no hay sentido para una persona que no ha nacido. No hay razón de vivir. Para nosotros que hemos nacido de nuevo, sí hay razón de vivir. Pero tenemos que olvidar lo que queda atrás, hermanos. Lo que no hiciste bien, ya no lo hiciste, ya pasó. O cometiste errores, ya eso ya pasó. Ofendiste a alguien, ya no puedes restaurarlo. Está bueno que restauremos las relaciones, pero eso va a costar, ¿verdad? Restaurar una relación cuesta, lleva tiempo y sobre todo oración. Pero no podemos estar dependiendo de lo que éramos antes. Y el otro punto es, dice, extendámonos a lo que está adelante. Pongamos la mirada, hermanos, en lo que falta por hacer. No estés deteniéndote con lo que eras antes. O sea, pongamos la mirada en lo que está pendiente por hacer. El mundo necesita ser alcanzado para Cristo. ¿Cuántas cosas que hay que hacer con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres? O sea, ¿cuántas cosas? Hay muchas cosas que hacer. Y Pablo dice, pongan su mirada en lo que falta por hacer.
no en lo que nosotros a veces somos expertos en lo que no hicimos bien, ¿verdad? Lo que no hice bien, el error que cometí es imperdonable, o sea, todos estamos del pasado. Entonces eso no nos ayuda a ver hacia adelante, hacia lo que falta por hacer. Concentrémonos, hermanos, para que encontremos razón de vivir, sentido a la vida, que valga la pena vivir. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás y pongamos la mirada en lo que falta por hacer. Y decía Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, la meta, el límite del creyente es el cielo. El límite es el cielo, hermano. O sea, yo me fijo cuando las empresas se ponen la misión. Escriba la misión. Dice: ser la mejor empresa para el 2030, por ejemplo. Y llega el 2030 y ¿qué pasó? Y no era... Gracias, hijo, mi amable. Gracias. Yo estaba leyendo una misión la vez pasada que decía, todavía estamos en el 2023, y decía: ser la mejor empresa para el 2018. Y ahí está todavía la misión. La misión: ser la mejor empresa para el 2018. Ajá, y el 2018 ya pasó, estamos en el 2023. El creyente no podemos decir ganar como agua para Cristo en el 2030. ¿Por qué? Porque vienen naciendo más niños, cada vez vienen naciendo más niños, ¿verdad? Y la gente se está muriendo, otros están naciendo. Mientras vivamos tenemos que dar el evangelio, tenemos que hablar la palabra. Entonces es la de nunca acabar, hermano. Si tú le pones fecha, si tú le pones años a tu misión de alcanzar el mundo, es que hasta ahí el Señor te va a llevar. Entonces después, ¿verdad? Está poniéndole fecha ya para cuando el Señor te lleve. Por eso es que sin fecha la misión del creyente. Ganar el mundo para Cristo no tiene fecha. O sea, no tiene fecha. El Señor te puede usar aquí y en cualquier lado. Hermanos, si queremos encontrarle razón de vivir, sentido a la vida, si queremos decir que vale la pena vivir, tenemos que olvidar lo que queda atrás y poner la mirada en lo que falta por hacer. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tu propia vida. No estés sacando lo de atrás, lo del pasado. Concéntrate en lo que falta por hacer. Muchas almas necesitan ser ganadas para Cristo. Y si tú estás ahí, no vas a tener tiempo para otras personas. Estás en el centro de la vida, eres tú. No estás pensando en otros. Tienes que desprenderte de eso. Ya naciste de nuevo, hermano. Hechos 21:13. ¿Qué dice Hechos 21:13? Y aquí el punto es que para ti el morir sea ganancia. Que para ustedes y para mí, hermanos, el morir sea ganancia. Dice Hechos 21:13: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Imagínense. Y yo sé que en el mundo, ¿verdad?, una ola de sistemas de gobierno que prohíben que la palabra de Dios se predique, que meten presos a los que predican la palabra de Dios. Y eso pues no lo vamos a detener. O sea, las personas dirigen un país con el pensamiento que tienen, y esa es la ideología que transmiten en el país que están gobernando. Pero estamos hablando de nosotros, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si te prohíben, por ejemplo? Bueno, no vayamos a algo si no necesitamos un sistema de gobierno. En las universidades dicen: no hay que predicar la palabra porque es laica. Ajá, y porque es laica la gente no va a saber de Cristo. Pero porque es laica. Es laica. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Me llamó la atención que un grupo de estudiantes me abordó y me dijo: licenciado, hagamos un grupo en la universidad, porque los jóvenes necesitan conocer la palabra, necesitan saber de Jesús. Y es una bendición que de los mismos estudiantes, un grupo de estudiantes, me han abordado para decirme eso. Estamos orando, hermano, para buscar el mejor momento y reunirse con ellos y hablar.
Pero aquí es que hay una semilla. La palabra de Dios es una necesidad en todas las personas. Entonces, que para nosotros el morir sea ganancia. O sea, hay que predicar el evangelio oportuno o inoportuno, como decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Parezca oportuno o inoportuno, pero tenemos que hablar la palabra. Veamos Gálatas 2:20. Para que valga la pena vivir en este mundo, debe vivir por fe. Y esto es muy importante, hermanos. Y no podemos desligar, así como creímos en Cristo, así como recibimos el regalo de salvación, así tenemos que vivir. O sea, miren, hermano, yo aprendo muchísimo de ustedes. O sea, yo estoy pensando en una hermana que dice, mire, yo no sé, pero el Señor provee siempre, el Señor es mi sustentador, a veces no tengo nada y el Señor me provee. Es fe, hay que vivir por fe, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no es lo que vivo en la carne, que es con los deseos de la carne, van a estar refiriendo a eso, sino que a lo que ahora vivo en mi presencia, en lo que estoy viviendo, mientras estoy viviendo, lo vivo en la fe. Tenemos que andar por fe, hermanos. O sea, tenemos que creerle a Dios que Comayagua va a ser ganada para Cristo. Tenemos que creerle al Señor que el Señor va a usar hombres y mujeres como ustedes y como yo. ¿Por qué no? Si usó a Pablo, ¿verdad? Si usó a profetas que eran hombres como nosotros. Debemos andar por fe. Así como vivimos, debemos de creerle a Dios. Nos movemos por fe, hermanos. Nos movemos. Por fe salimos al trabajo, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos hacer, pero tenemos que mostrar que vale la pena vivir. Que la gente te vea que tú eres un hombre o una mujer de fe, que le crees a Dios, para que la gente vea vale la pena vivir. Cuando tú te agarras de la fe, o sea, las cosas, dicen, lo que ahora vemos fue hecho de lo que antes no se miraba. ¿Cómo está tu hogar ahora? ¿Cómo está tu familia? O sea, está hecho de lo que antes no mirabas. Los milagros los estás viendo en tu familia. Lo que antes mirabas imposible. Pero necesitas fe. Necesitas ser un hombre o mujer de fe para que valga la pena vivir. Necesitas ser un hombre o una mujer de fe. En el tercer punto, dice, vale la pena vivir cuando tienes que elegir únicamente entre dos opciones. Qué belleza la de Pablo. Solo tenía dos opciones. Y aquí lo vamos a leer. Filipenses 1, del 23 al 24. Fíjense bien, hermano. Filipenses 1, del 23 al 24. Porque de ambas cosas estoy puesto. Voy a leer el 22. El 22 al 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, estaba en un trecho, dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Miren cómo es el amor de Pablo. Yo no sé, hermanos, si tú has pensado como creyente que sería una bendición que estuviéramos en esas dos opciones. No sé si vivir para servir a los hermanos, para servir a la iglesia, o no sé si mejor que el Señor me lleve. Pero es lo mejor, dice, porque voy a disfrutar con el Señor. O sea, cuando uno está enfermo, en algún momento te has enfermado, o tienes un pariente que actualmente está enfermo, entonces nosotros venimos y lo consolamos y tenemos la esperanza que va a estar con Cristo el día en que se muera, ¿verdad? Entonces, pero mientras vivimos, ¿qué es lo que hacemos, hermano?
¿Qué es lo que hacemos mientras estamos viviendo? Segunda de Timoteo, miremos ahí, segunda de Timoteo 4, del 6 al 7. Morir para estar con Cristo es lo mejor. Es lo mejor. Si por causa de predicar el Evangelio, si por causa de hablar la palabra de Dios, vas a ser dañado o vas a ser dañada, vas a ser menospreciado o vas a ser hecho a un lado, eso es mejor porque es por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 4, de 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pensemos, hermanos, por un momento. ¿Podemos decir eso como Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo anda la vida en nosotros? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para morir, para estar con Cristo? ¿Cómo ha sido tu vida? No estoy hablando del Evangelio, porque la carta, en este momento Pablo le está hablando a Timoteo. Y lo que hemos estado leyendo es a la iglesia que está en Filipos, a los hermanos en Cristo. Entonces no le está hablando de salvación, sino que le está hablando de cómo estás llevando tu vida. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? ¿Estás viviendo para ganar a otros para Cristo? ¿Estás cuidando tu cuerpo para ser usado para ganar a otros para Cristo? Lo que tú hablas, lo que tú dices, ¿está siendo usado para ganar personas para Cristo? Entre los hermanos, ¿muestras amor entre los hermanos, las hermanas? ¿Sos considerado? ¿Son consideradas con las hermanas, con los hermanos? Y eso es ser considerado, anima, hermanos. Cuando nosotros somos considerados con los hermanos y las hermanas, los hermanos se animan con un detallito que tú le digas que están haciendo bien, se animan. Entonces tenemos que estar listos cuando nos juramos, pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo la vida? Pablo dice, yo estoy listo para ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla. Y le dice Pablo a Timoteo, he acabado la carrera. Yo sé que pasamos en los negocios, en los trabajos, pero ¿cómo está tu vida? ¿La estás dedicando solo al trabajo, solo al negocio? ¿O estás dedicando tiempo para el estudio de las Escrituras? Tiempo para visitar a los hermanos, tiempo para visitar a las hermanas, tiempo para orar por ellos, por ellas. En la iglesia hay tantas cosas que hacer, mucho. De hecho, estamos pensando en cómo fortalecer el trabajo a el grupo de los jóvenes. ¿Cómo lo podemos fortalecer? Haciendo contactos por un lado, contactos por otro, planeando qué hacer con los jóvenes. Pero ahí estamos. La iglesia hay muchas cosas que hacer. Y no digamos con las mujeres que se reúnen, con los hombres que nos reunimos. Hermanos, necesitamos decir como Pablo, estoy peleando la buena batalla. Estoy trabajando para el Señor en la carrera. Estamos guardando la fe. Nos mantenemos firmes en la fe. Hermanos, es la única forma, una de las razones por qué le vamos a encontrar propósito a la vida. El número 2 dice, vivir para edificar a la iglesia. Filipenses 2, del 3 al 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Vivir para edificar la iglesia. Eso es lo que Pablo decía. Decía Pablo, si yo quedo en la tierra, si yo no me muero, los beneficiados van a ser ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los beneficiados van a ser ustedes. Y mi pregunta es, que la tengamos ahí, ¿verdad? Sería interesante. Si no nos hemos muerto, hermanos, es porque el Señor no ha querido. Pero los hermanos se están beneficiando con tu vida. Los hermanos, las hermanas están sacando beneficio con tu vida. Eso es lo que Pablo dice. Si no me muero, si no me voy con Cristo,
entonces para ustedes va a ser mejor, dice Pablo. No dijo para mí es mejor, porque dice para mí lo mejor es irme con Cristo. Eso es lo que dijo. Pero si no me muero, si me quedo aquí, para ustedes va a ser mejor. Y mi pregunta es, nosotros todavía estamos vivos aquí en la tierra, pero los hermanos se están beneficiando. Las hermanas de la iglesia se están beneficiando porque tú estás vivo. ¿Qué estás haciendo por la iglesia? ¿Cuántas oportunidades de servir has descubierto en la iglesia? ¿Cuántas veces has dicho, aquí estoy, voy a hacerlo? Hay muchas necesidades para servir a los hermanos, a las hermanas. Así que Pablo decía, si me quedo aquí en la tierra, si vivo, los beneficiados van a ser ustedes. Yo los animo, hermanos, y a mí mismo, a que digamos nosotros, pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, pero que digamos, yo estoy vivo, gracias a Dios, y los hermanos se están beneficiando. Busquemos la forma de cómo beneficiar a los hermanos de la iglesia. Saquémosle provecho a que tú todavía estás vivo. Edifica la iglesia con tu presencia, hermano. Creo que vayamos al final. Eso es lo que hemos visto, mis hermanos. Vale la pena vivir, y hemos encontrado 3 razones que muestran que sí vale la pena vivir. 3 razones. Una de ellas, vale la pena vivir para ganar a los no creyentes. Ya vamos listo, hermano. Filipenses 1, del 19 al 26. Así que lea en tu casa. Repasa esto. Vale la pena vivir para ganar a los no creyentes. Tiene propósito, tiene razón de vivir cuando tú ganas a los no creyentes. Vale la pena vivir cuando vives para Cristo, cuando ayudas a la iglesia, cuando la iglesia es edificada. Y vale la pena vivir cuando tienes que elegir únicamente entre 2 opciones. O me quedo aquí o el Señor me lleva. Lo mejor es que me lleve, porque voy a estar disfrutando con Él. Pero si estoy aquí, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes se benefician, hermanos? Preguntémonos eso. ¿Se están beneficiando tus hijos porque todavía estás vivo? ¿Se está beneficiando tu marido, tu señora? ¿Qué beneficio le están sacando? ¿Qué beneficio están sacando tus compañeros de trabajo porque tú estás vivo? ¿Le estás llevando la palabra? ¿Les anuncias la palabra? ¿Les compartes la palabra? ¿Los invitas al grupo? ¿Los invitas a la iglesia? ¿Qué estás haciendo por ellos? Saquémosle provecho que estamos vivos, que el Señor todavía nos ha ayudado. Pongámonos de pie para que demos gracias al Señor. Señor, en verdad estamos agradecidos contigo, Padre. Qué bueno, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque aunque nosotros te seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por los hermanos, las hermanas que vinieron hoy y que tu palabra ha entrado a sus corazones, así como en el mío. Y gracias por las que no vinieron, te rogamos que puedan poder verlo y escucharlo en Facebook y que también sean edificadas. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado hoy que vale la pena vivir en tu santo nombre. Amén. Alabemos al Señor en estas alabanzas, hermano.